¿Cómo estás? ¿Se da bien? Bien, ¿y vos? Yo tranquilazo. ¿Este clima? ¿Cómo Pero se bien, pone? yo qué sé, tranqui. Bueno, Pero bien, todo bien. Vamos a hablar de cine. Ahí se siguen, perdón, estrenando películas para el Oscar. Por el Oscar, de las películas nominadas para el Oscar, es el último domingo de febrero, así que vamos a tener un par de viernes más en los que hablaremos, porque hoy ya se estrena otra, agosto, la película... ayer, ¿no? Ayer, perdón, Sí, siempre cambiamos confundo. el... Ayer se estrenó agosto la película de Meryl Streep, Sí. que está nominada al Oscar, hablaremos el viernes que viene de ella, que también que es una obra de teatro, que se conoció en Uruguay también, como alguna de las películas de las que vamos a hablar hoy. Pero hoy hablemos de una película del Oscar y de un tema también. Un tema, sí, que no ha sido demasiado Es tratado en increíble. películas. El tema del SIDA, ¿no? VIH-SIDA. El tema del SIDA, No hay demasiadas películas. a pesar de que fue un tema Bueno. obviamente relevante a nivel mundial, que cambió muchas costumbres sociales, que cambió el encare de la salud en muchos países, en el mundo en general, y a pesar de que sigue siendo un problema en algunos países, principalmente en el continente africano, donde hay... Sí, acá. No en Uruguay, Ah, acá particularmente. pero sí, pero porque en América Latina creo que hay como 1,5 millones de afectados. Me parece medio poco en realidad, ahora que dije 1,5 millones, pero hay, o sea, sigue siendo, y a pesar de que se ha controlado de alguna manera y no sigue siendo, el SIDA no está muy reflejado en el cine, y No. ni siquiera en el cine americano, que fue como un lugar donde impactó más. Donde impactó más, y además en realidad, y ahora después lo vamos a repasar con las películas que trajiste por el tema a colación, es que también se centran como en una determinada época de una determinada problemática. O sea, no hay películas que reflejen la problemática del SIDA básicamente ahora. Es cierto, sí. El cine tiene como esas cosas de que a veces algunos de los problemas los demora en procesar, pero en este caso parece que el SIDA y el cine no se van a emparejar. Sí, a compasar. A compasar, ¿viste? Uno pensaba que cuando las guerras de Vietnam o ese tipo de guerras demoran en salir un producto cinematográfico desarrollado que reflexione sobre eso. En este caso no ha sucedido. Pero sí hay algunos ejemplos, tampoco son tantos, o a veces es paralelo a la historia. Pienso en Todo sobre mi madre de Almodóvar, donde Sí, había un verdad, enfermo de SIDA sí. al final, o algunos personajes en algunas otras películas donde hay SIDA, pero películas dedicadas Al tema, ¿no? al tema, ya sea a la parte farmacológica, a la parte de la enfermedad, a la parte de la discriminación, no son demasiadas. no se han visto muchos. Pero hemos encontrado algunos ejemplos. Has encontrado, muy Porque algunas son obras de teatro, básicamente, Sí. o miniseries de televisión. Sí, ahí va. Podemos empezar, por ejemplo, por la primera, Ángeles en América, ¿verdad? Una obra de teatro, en realidad. Es que estábamos hablando que se vio acá, se hizo acá, perdón, Sí. no se vio acá. La dirigió Taco Larreta y la protagonizó Ricardo Beiro, pero hace 20 años al menos. Sí, es una de las obras más importantes. Tony Kushner es uno de los grandes autores americanos, ganador del Pulitzer. Por esto la película tuvo la historia, que habla sobre los primeros embates del SIDA, en alguna cosa como hasta de realismo mágico tiene por algunos momentos. Llegó a las pantallas por HBO, porque fue una miniserie donde enfrentaba eso, son como los ángeles en América, las víctimas del SIDA. Y si después uno empieza como a repasar la parte de producción, esta película, y de la que vamos a hablar luego también, son películas que costó financiación, costó el arranque, costó la aceptación. Es increíble, pensás a ver como la historia y estaba como un tema no querer ser tratado, ¿no? En esta película claramente en un momento habla sobre las incertidumbres de qué era el SIDA en una de estas películas. Sí. Que le decían la peste rosa, le decían la fiebre gay, la gripe gay, ese tipo de cosas. Pero lo que consigue Schumacher en esta película, es una de sus mejores películas probablemente, es poder retratar desde un lado humano un mal que en definitiva no sabía básicamente de sexo. O sea, en el principio se pensó que era una enfermedad que atacaba simplemente a un sector de la sociedad, pero no. Esta fue la gran película seguramente sobre la historia del SIDA, que es Filadelfia. Ganó Oscar, Tom Hanks, Antonio Banderas. Sí, uno empieza a repasar y se olvida. Antonio Denzel Banderas era el Washington amante como de el Tom Hanks. abogado. Sí. Y es una de las primeras, cómo el SIDA se metía en la discusión de la sociedad y la discriminación que podría sufrir
en este caso un abogado exitoso, hasta que no solo se enferma de SIDA, sino que descubren que es homosexual. Y después esta película, por ejemplo, o sea, fue una película impresionante en su momento. A mí me pasó que repasándola le veo algunos toques más ingenuos de repente, pero... Y sí, puede ser. Puede ser, en realidad es como una historia de Hollywood libertaria en algún sentido, en el sentido de la libertad, que puede ser que tenga algo de cuento, sí, un poco inocente. Sí, pero incluso hasta en el tratamiento de la enfermedad, cuando le empiezan a aparecer las manchas, en realidad, o sea, si eso ya es un proceso, de repente en el cual ya sabes de la enfermedad porque ya está como muy avanzada cuando ya se manifiesta. Totalmente. No soy una médica experta, pero bueno. Pero bueno, la película creo que tenía momentos emotivos, la música de Bruce Springsteen, que ganó el Oscar también, le daba como todavía eso sobre las calles de Filadelfia y sobre esta especie de ángel de vuelta, esa suerte de ángeles en América que de alguna manera se convertían en los nuevos parias, en los nuevos de una sociedad, ¿no? Por su opción sexual o por una enfermedad. No se discutía acá básicamente, que es otro tema para unas otras películas, sobre el origen de la enfermedad, de dónde surge. Siempre está el tema de la homofobia presente, obviamente. Y más en esos años. ¿Sabes qué? Me hubiera gustado verla, miré un poco esta película, solamente algunas escenas y cosas, para poder estar un poco más al día de ella, pero me parece que estaría bueno comparar, hacer como el ejercicio, la gente puede hacerlo, que a veces es más sencillo, de ver cómo se trataba el SIDA en la década del 90, cómo se trata en Filadelfia y cómo se trata en El Club de los Desahuciados, que es la película de la que vamos a ver, cómo ha cambiado, ¿no? Acá en este planteo es bien de villanos, o sea, los homófobos, los que están en contra del SIDA, el estudio de abogados, de alguna manera el establishment contra los buenos. Pero un tema como de sociedad, ¿no? En el Club de los Desahuciados, los villanos en realidad es la industria farmacológica. Entonces se entra en otro lado. Los médicos no discriminan, por lo menos la gente como con cierto nivel académico o cultural no discrimina. En realidad la discriminación en el Club de los Desahuciados, que ya vamos a hablar, se da en los pares del protagonista, ¿no? Básicamente. Pero con todos los Oscars que ganó, y esta era la película más importante. Sí, absolutamente. Y esta es Y la banda siguió tocando, que Mira Richard Gere, pero jovencito. Que también recorre más o menos el mismo camino de eso. Analiza también acá los orígenes, de alguna manera los orígenes médicos, clínicos. Sí, acá se mete como con la industria, con la investigación. Fue una película muy polémica en su momento, porque... Porque Ronald Reagan además permanentemente presente, ¿no? Totalmente. O sea, la industria y el establishment, en realidad, industrial y político, manejando una enfermedad sobre la que claramente no se sabía nada, ¿no? Ahí están justo el médico explicándole al enfermo que le diga con qué amantes ha estado, con quién ha estado, y él desconfiando de que yo no soy homosexual. Una respuesta clásica en este tipo de películas. Que me parece que también es de alguna manera, no solo la película es de otro tiempo, sino que recorre la inocencia con la que se veía esa enfermedad, el terror y a su vez la inocencia con la que pero bajo un gobierno que de alguna manera era lo que predicaba, ¿no? Si uno se pone a pensar que en la época, con Reagan se recortaron todos los presupuestos salvo el de defensa, y cuando se tocó el tema del SIDA habían muerto 25.000 estadounidenses. O sea, en omisión total a nivel gubernamental. Una emergencia sanitaria que no fue atendida. Exactamente. Pero creo que parte de eso, ¿no? De toda la ignorancia y la mala información que hubo en el comienzo. Esta película lo trata, la banda siguió tocando, lo trata bastante seriamente. Es una película que además se consigue en YouTube, Sí. Que es entera en YouTube, que siempre es una facilidad y permite ese tipo de comparaciones. Sí, no tenés ni que bajarla ni que entrar en ninguno de esos sitios que, bueno, la gente no sabe, ¿no? Que me baja con subtítulos, que sin subtítulos. Pero se puede ver completa en YouTube, así que se puede saber cómo se veía el SIDA en la década del 90. Porque ahora podemos saber cómo se ve el SIDA en estos tiempos. Sí. La película se llama El Club de los Desahuciados, o el Club de Compras de Dallas. Sí. Que refiere a un sistema que se generó en la década del 90 de clubes, como ahora se habla de los clubes de marihuana, por ejemplo. De membresías donde el gobierno impedía la venta de algunos fármacos. En la película queda claro, o por lo menos la tesis es presionado por o en connivencia con los laboratorios.
se generaban como membreclubes donde te conseguían los remedios que vos precisabas. Claro, también en una época yo cuando miraba ayer la película pensaba, hoy por hoy con toda la tecnología de punta que hay, ya alguien no podría entrar y salir de un país transportando una carga de vitaminas o de medicamentos o lo que sea que no está permitido porque ya a la segunda... Sí. O sea, acá realmente él está años haciendo ese negocio de... Exactamente. Es Matthew McConaughey, interpreta a un electricista del circuito de rodeos, o sea, un ambiente más masculino imposible. Es homófobo. Macho, cabrío. Pero a su vez es muy promiscuo sexualmente, se droga, se toma alcohol. Y un día le dicen, al principio de finales de los 80, que tiene SIDA, no lo puede creer, hace un proceso personal hasta que lo lleva a curarse en una clínica de México, desde donde decide importar remedios para los enfermos de SIDA que solo son atendidos legalmente en esa época por el AZT, un producto tóxico que es el verdadero villano de la película. Claro, que además es en el momento que se está probando en humanos, entonces está como todo ese experimento en vidas humanas que además no da resultado, está matando más a la gente y él prueba este tratamiento alternativo en México que le da resultados. Le da resultados. O sea, en el camino se cruza con un travesti, que lo interpreta Jared Leto, con el que empieza como a tener un acercamiento no sexual, sino a comprender este homófobo radical, que es un fundamentalista de la homofobia, empieza a entender todo ese otro mundo. Sí, claro, eso para mí es como es medio cliché, o sea, él se va transformando, se va humanizando porque empieza a ver claro. ¿no? ¿Sabes qué me parece a mí que no es un animal, bueno es un ser humano. Me parece que la película también, y que me parece que primero que es una película que mantiene la atención, que cuenta su historia, que presenta una tesis y la defiende bajo todas las consecuencias, pero también de alguna manera parte de ciertos estereotipos que está formada, ¿no? El travesti que es bueno, hijo de millonario, que el padre no lo entiende. Él que es un homófobo zarpado, pero que empieza a entender. La médica que representa la bondad del sistema médico. Que no tiene vida, que no te muestra. Que vive para eso. Los villanos del gobierno y de la institución médica. Es un poco, está armada esquemático, con eso. Sí, incluso también como más peleado, es como también tiene cierto esquema tiene cierta posición tomada sobre el sexo. El sexo en la película nunca es una cuestión de amor, nunca es una cuestión hermosa. Ni siquiera él cuando enfermo puede conseguir el sexo, es como una situación casi siempre al borde de la promiscuidad. Sí, es que el panorama es sórdido como todo el tiempo en la película, ¿no? Yo creo, me atrevería a decir que es una película sórdida. O sea, sí, tiene cosas muy sórdidas. Tiene cosas muy sórdidas. El ambiente además en el que se da es bastante sórdido. Lo que es raro, me parece a mí, como para defender la pelea del tipo, te pone en un lado donde, bueno, pero tampoco, el sexo no es solo eso como lo plantean, porque está la opción de esa promiscuidad de alguna manera, que todos conviven con todos, y las drogas, o está la opción de la doctora que parece, como muy bien vos señalaste, no tener vida social. No tener vida social y cuando se involucra emocionalmente, porque no sé si la palabra es sentimentalmente con él, o sea, no hay nada físico. Totalmente, pero bueno, me parece una película importante, es una película que da para el debate, incluso en estas cosas. También se ha hablado sobre un heterosexual que salva a la comunidad homosexual con los remedios y con las... Pero bueno, hay muchas cosas. Pero dos cosas antes que son las actuaciones. Sí. Se ha hablado mucho de la actuación de Matthew McConaughey, que era un galán en la década del 90 Hoy y que adelgazó mucho para este personaje. Hay un esfuerzo físico. Y también está muy bien Jared Leto, que también es un galán un poco más reciente, que es el que hace del travesti, que está como totalmente convincente, y su trabajo físico en algunos momentos se lo ve en el torso desnudo, la flacura que consiguió es espeluznante. Sí, incluso estuve leyendo, medio paralelo a esto, pero que bueno, siendo una película que trata el tema de la salud, bueno, como que también se ha criticado muchísimo al peso que se hizo llegar a los actores, ¿no? Que es como algo insano bajar 23 kilos, creo que bajó él. No, los ves y no lo puedes creer. Sí, no lo podés creer. Bordea la insanidad. Pasa que yo ayer miraba y pensaba eso, porque incluso lo discutía en mi casa. Es como insano. Bueno, me decían en mi casa, bueno, pero debe estar bien alimentado igual, obviamente debe estar... Sí, pero es como mucho. Llegó la insanidad. Creo que el esfuerzo es una de las cosas destacadas de la película, que todo el mundo ha destacado, es el esfuerzo que hicieron los actores para conseguir
meterse en esos papeles. Es una película importante, está nominada tiene 6 nominaciones para el Oscar. ¿Te acordás? Mejor película y mejor actor, mejor seguro. guión seguro, y no me acuerdo más, hasta ahí creo que Jared Leto no está nominado, pero tiene como las nominaciones importantes, es una de las contendientes, trata un tema importante, nuevamente lo vuelve a tratar en la década del 80 y en la década del 90, no es un tema, no lo trata ahora, y es principalmente una historia de vida, una historia de personajes, ¿no? La historia de un tipo que logra, a pesar de todo, superar las trabas políticas burocráticas y convertirse en un héroe. Bastante raro, pero un héroe. Exacto, yo te daba como mi opinión simplemente en eso de que me parecía que la primera mitad de la película era como excelente, que va como avanzando, no se sabe como muy bien a dónde, y después la segunda mitad es como más enfática y repetitiva. Puede pero ser. que igual eso también es muy americano. Sí, también. tiene como una cosa que sí, de que en un momento parece que ya nos quedó claro, pero la película insiste. Creo que tiene un costado didáctico en ese sentido. ¿Te parece oscarizable? Puede ser, sí. Puede ser, No, me parece que hay otras películas más fuertes, no necesariamente porque esta, me parece que es un tema que no necesariamente es oscarizable hoy. Sí, eso es verdad. Y bueno, la lucha, la puja entre los mejores actores también va a estar complicada. Él está muy bien, ¿no? Pero me parece que quizás DiCaprio puede ganar. Pero bueno, ya hablaremos del Oscar. Muy bien. Dale. Fernán, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Dale. Nos vamos a una tanda y seguimos con más La Mañana.